Buenas tardes a todos. Hoy continuamos con el ciclo de sesiones científicas 2022 de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay. Tenemos el gusto de que nuestro conferencista sea el académico Álvaro Díaz, que se va a referir a la Unidad Académica de Humanidades Médicas del Hospital de Clínicas. En diciembre de 2021 se presentó esta unidad docente y en marzo comenzó sus actividades en el hospital, en un mojón importante para la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas en el tratamiento de estos temas. Y para nuestra academia, sin duda, es otro mojón porque pensamos dedicarle parte de nuestras actividades aprovechando la inmensa experiencia que varios académicos tienen en estos temas, a apoyar esta unidad del hospital y a continuar tratando este tema, reflexionando sobre él y haciendo docencia sobre él. Los comentaristas de esta conferencia serán el académico Ricardo Pou y el académico Humberto Correa, también conocido por todos ustedes y con vastísima experiencia en el tema. Antes de darle la palabra a Álvaro Díaz, siguiente, recordemos que esta sesión es grabada y va a estar disponible con acceso libre en nuestro sitio web. Verifiquemos todos que nuestro micrófono esté apagado durante la conferencia para su mejor desarrollo. Y para preguntas y respuestas, utilicen el chat, utilizando la opción todos los participantes para que se pueda ver de forma global su pregunta. Y los coordinadores realizaremos las preguntas en el nombre de quien las realice. Álvaro, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar la Unidad Académica de Humanidades Médicas. Es para mí un honor estar con todos ustedes. Y bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a ver si podemos presentar en base a un PowerPoint. Yo en realidad estoy hablando en representación de la academia, pero de la unidad académica, pero en realidad somos 4 los integrantes que hemos sido nombrados como docentes libres: Baltasar Aguilar, Antonio Turnes, José Enrique Pons y yo. Voy a hacer un breve repaso histórico de las raíces que llevan a la construcción de esta unidad. Y esto surge fundamentalmente a raíz de un divorcio que se dio entre la ciencia y las humanidades médicas, entre la ciencia y aspectos morales que rigen a la ciencia. Y fue sobre todo a raíz de las barbaries de la Segunda Guerra Mundial cuando se empieza a advertir que el desarrollo tecnológico y la ciencia pueden estar divorciadas de la moral, y que se empieza a advertir la necesidad de encontrar o reencontrar valores humanos, y hacerlo sobre la base de la educación, revirtiendo sobre todo una corriente positivista que invadió el mundo académico desde el siglo XIX en adelante. En nuestro país, este pensamiento lo podemos encontrar en Carlos Baferreira o en Héctor Homero Muñoz. Hay antecedentes españoles en José Ortega y Gasset, y voy a leer textos, pedacitos de texto extraídos, en este caso, de la misión de la universidad, un texto que surge a partir de unas conferencias que él dio a los estudiantes de medicina. Este nuevo bárbaro es principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también, el ingeniero, el médico, el abogado, el científico.
Hay que acabar para siempre con cualquier vagorosa imagen de la ilustración y la cultura donde éstas aparezcan como aditamento ornamental que algunos hombres ociosos ponen sobre su vida. No cabe tergiversación mayor. La cultura es un menester imprescindible de toda vida. Es una dimensión constitutiva de la existencia humana, como las manos son un atributo del hombre. Es preciso que el hombre de ciencia deje de ser lo que hoy es con deplorable frecuencia, un bárbaro que sabe mucho de una cosa. Pedro Lain-Entralgo, por su parte, dice que en este comienzo del siglo XX ocurrió la rebelión del sujeto. Es decir, que el sujeto empieza a pelear por sus derechos. El aspecto clínico de la rebelión, el modo como el enfermo más o menos conscientemente, casi siempre sin cabal conciencia de ello, ha pedido o exigido ser clínicamente considerado como sujeto, esto es como persona, y no como simple objeto valioso o carente de valor. En el Uruguay hay un antecedente fundamental, que es Héctor Homero Muñoz, que escribiera Medicina, una noble profesión, ahí en la década del 50. Dice, la insistencia con que este tema, la singularidad del individuo, se inserta en todas las disertaciones de apertura de cursos o en todas las inauguraciones de congresos y que ahora salta una vez más a nuestra pluma, no es más que una reacción cada vez más fuerte y cada vez más necesaria al hecho notorio de que la medicina se ha vuelto una ciencia pulverizada en el que el progreso de las técnicas y el abuso del análisis ha traído la exacerbación de la especialización. No es un problema nuevo ni es peculiar de la medicina, aunque es en ella donde hace mayores estragos. Fíjense ustedes que esto lo dice y lo escribe en la década del 50. Y dice, si el médico ha de cultivarse, mejorarse y superarse, necesita gran libertad de espíritu, mucho mayor que en cualquier otra actividad, porque en ninguna otra se multiplican los descubrimientos y las rectificaciones como en esta ciencia médica que se va elaborando entre las incertidumbres. Este tema de la aparición de la incertidumbre frente a la pseudo certeza científica es un aspecto formidable que introduce Héctor Muñoz. Por su parte, en la misma década, Charles Percy Snow plantea que las dos disciplinas, la ciencia y las humanidades, dejaron de comunicarse y que existe una creciente polarización entre humanistas y científicos, lo que debe hacer reconsiderar los sistemas educativos. Y el creador, de alguna manera, de la corriente bioética contemporánea, Van Rensselaer Potter, dice, un lazo entre las ciencias y las humanidades, un puente para evitar los riesgos de la tecnologización desmedida y concebir la realidad en que vivimos como un todo entrelazado. Él plantea que existen dos culturas y que tienen dificultad para hablarse entre sí. Si nos remontamos al origen de todo esto, podemos ver bastante antes, en las primeras 2 décadas del siglo XIX, estamos hablando de 1818, el monstruo de Frankenstein, escrito por Mary Wollstonecraft Gowing, cuyo seudónimo era Mary Shelley. Ella imagina la posibilidad de la creación de un ser humano con pedazos de cadáveres y dar vida con ayuda de la electricidad. En aquel entonces, un fenómeno que estaba
por primera vez al orden del día, en el orden del día, la electricidad, la novedosa electricidad. Es una alegoría de la ciencia sin moral, sin sensibilidad, cuando actúa con un objetivo que no considera la dignidad humana. Esta es una visionaria de lo que va a suceder en los 2 siglos que siguen. Y otras advertencias las plantea José de Letamendi, este médico español, académico, totalmente polifacético, porque era poeta, músico, pintor, historiador, filósofo, periodista. Fue uno de los primeros pasajeros de un submarino, para que tengan idea de la apertura mental de este hombre. Decía: el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Estamos hablando aquí de fines del siglo XIX, pero ya se empieza a vislumbrar la tecnologización, la especialización y el abandono del ser humano como un todo. Erich Fromm, por su parte, habla de medicina cibernética, de esta medicina deshumanizada y positivista. O sea que, si uno ve todo este transcurso, advierte también que en las últimas décadas y por múltiples razones se incrementó la fractura al centrarse la medicina en aspectos científico-técnicos en detrimento de los motivos principales de la profesión. El acto de cuidar, el medeos, que implica el acompañamiento, la compasión, la comprensión del sufrimiento, la atención de la desesperanza. El proceso asistencial en el que está envuelta la medicina contemporánea tiene a veces las características utilitaristas de un proceso industrial, donde la salud es tratada como un producto y el individuo que la padece como un objeto. Y entonces, a partir de la mitad del siglo XX, y sobre todo a partir de la década del 60, 70, empiezan movimientos que intentan reencauzar la medicina tomando como eje al individuo que sufre. Ahí está la bioética, las humanidades médicas, la medicina narrativa, la seguridad del paciente, la calidad asistencial, la medicina centrada en el paciente, todas una serie de corrientes que lo que tratan es de revertir un fenómeno de abandono del sujeto como centro mismo de la medicina. Y es así que las humanidades médicas se afirman, sobre todo en los años 50 en Estados Unidos, y a partir de ahí se empiezan a expandir por todo el occidente. Siempre luchan, desde entonces hasta ahora, por lograr un lugar dentro del contexto científico, porque suelen ser tratadas como inútiles. Hay defensores y muchos detractores. La carrera es muy complicada, es demasiado lo que hay que estudiar, no se necesita perder tiempo porque la formación en ética, en valores y demás habitualmente viene sola, desde la familia, en fin. Las humanidades médicas son, de alguna manera, la más inmaterial de las materias, porque proponen un ejercicio de introspección en lo que hacemos. Y no solamente en lo que hacemos, sino en lo que somos. De modo tal que se adviertan los valores que están en juego y en los que basamos nuestra propia vida y cada una de las decisiones que tomamos en relación a los demás, tomando como objetivo principal el beneficio de todos, lo que implica que en esencia las humanidades fortalecen el reconocimiento de los derechos de todos y la solidaridad. Propone que a través de materias tales como la filosofía, la historia, la literatura, las artes en general, vinculadas con el ámbito médico, se obtiene la sensibilidad necesaria para evitar los códigos morales. Porque no se trata de decir lo que hay que hacer lo que se siente que debe hacer uno. Roberto Gutiérrez Lavoy, ahí está en un libro, dice: la función primordial de las humanidades es el sensibilizar, valorizar y humanizar al ser humano. Plantea que los objetivos son la concientización de un pensamiento profundamente reflexivo en torno a los valores universales como son
la integridad, la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la libertad humanas. Diego Gracia, por su parte, plantea esto en el 2006, el estudio de los valores, en tanto que valores, no puede ser ciertamente objeto de ciencia, ni puede llamarse científico, pero es absurdo confundir conocimiento humano con conocimiento científico. Sobre los valores puede y debe pensarse, reflexionarse. Es así como surge ese conocimiento tan particular. En la década del 90 surge la medicina narrativa. En Estados Unidos, Remen y Sharon plantean que la práctica médica debería estructurarse en torno a las narrativas de los pacientes para retomar una visión integral de los mismos. En nuestros cursos nosotros hablamos mucho de la otra cara de la luna, que es esa cara no visible de los enfermos, a los que a veces nos olvidamos de ir a buscar como un complemento más en el diagnóstico de la enfermedad. Y de eso se trata la medicina narrativa, porque el paciente no solamente son signos y síntomas, sino un relato de vivencias. Es decir, que ese relato incluye mucho más allá del síntoma y el signo, y tiene que ver con los deseos, las esperanzas, las desesperanzas, su fe, sus temores. Para poder desarrollar esta forma de interpretación se requiere recurrir en la educación médica al análisis de relatos de experiencias semejantes. Esto que traigo acá es una búsqueda en PubMed sobre Medicine Humanity. Y lo que se ve allí es cómo, a partir de la década del 70, donde ocurren varias cosas, entre el 60 y el 70 se publica Némesis Médica de Ivan Illich, una profunda crítica a la medicina. Michel Foucault, donde analiza el poder médico, también con una visión crítica. Fíjense ustedes que a partir de ahí se incrementa la crítica por la deshumanización médica, al mismo tiempo que surge la bioética, la seguridad del paciente y varias de las cosas que yo les estoy diciendo. Y acá van viendo la serie de publicaciones, cómo se incrementa en forma exponencial para tratar este tema de la humanidad médica. En la década del 70, entonces, hay una clara bisagra en estos temas. En nuestro país, en 1945, nace la Facultad de Humanidades y Ciencias con su primer decano, Carlos Ferreira, que miren lo que dice: hay una forma de interés científico que lleva a los médicos en un plano intelectual altísimo a no ver más que la faz científica de las enfermedades o el interés que puedan tener para la ciencia, prescindiendo de la realidad, prescindiendo del enfermo y del dolor, prescindiendo de la otra cara de la luna. En 1950, el Consejo de la Facultad de Medicina llama aspirantes, de acuerdo a las disposiciones vigentes, para la provisión de la recién creada Cátedra de Cultura Médica. Esto era un engendro lamentable resultado de la fusión de 3 cátedras que nunca habían sido provistas: la Cátedra de Historia de la Medicina, la Cátedra de Deontología Médica y la Cátedra de Psicología Médica. Esto dice Washington Bunio, que además relata que hubo 3 aspirantes, entre ellos Héctor Muñoz, pero el Consejo de la Facultad consideró que ninguno de ellos tenía méritos. Era tan amplia la formación que se requería para cubrir esa cátedra, y entonces a continuación llama al propio Muñoz a encargarse interinamente de la cátedra, lo cual es rechazado por por sentirse que si no lo habían elegido antes, no iba a aceptar agua. En 1967 hubo un intento por elaborar un programa de ética médica para los cuales fueron convocados Muñoz, Cruz Goyenola y Praderi,
que no prosperó. Pablo Carlevaro, con el Plan 68, pretende situar al estudiante de medicina, y esto lo dice el propio Carlevaro, desde el inicio mismo de la carrera ante la multidimensionalidad de la salud y de la problemática médica sin las amputaciones reduccionales que tanto la concepción organicista de la medicina como su contraparte, la docencia tradicional, hacían. Para ello era preciso presentar de entrada no solamente el componente biológico, científico, natural, sino también los componentes psicológico y social. Aquí no entran en consideración las humanidades. Pero a mí me pasó esto. Él dice, a pesar de la masificación del alumnado, gracias a la división en grupos y a la práctica de la enseñanza activa, los estudiantes han vivido en el ciclo básico una experiencia personal e intransferible que deja en ellos una huella indeleble, no solo en la esfera intelectual, sino también en lo vivencial, y en esto vamos a insistir a posteriori. Muchas veces se dan en cuenta de ello recién al cabo de los años, y es lo que me pasó a mí, lo confieso, que al cabo de los años me di cuenta de la importancia que tuvo aquel ciclo básico. En la década del 70, Mainetti arranca con el Instituto de Humanidades Médicas en La Plata, donde se formó entre ellos, por ejemplo, María Teresa Rotondo, que trajo un gran influjo de Mainetti. En el 90 realizó un seminario sobre bioética en el Salón Surraco, y el año siguiente en el Maciel. Y trae consigo, ahora sí, el influjo de las humanidades médicas. En el 1995, arrancamos con Rosaninsky, con cursos de pregrado que traían ya cosas vinculadas con las humanidades médicas. Ahí vemos, por ejemplo, Historia de la sexualidad en Uruguay y las enfermedades venéreas estuvo José Pedro Barrán, o Medicina y la literatura, donde estuvo mi padre. En el 2006 se crea la Unidad Académica de Bioética. Gran importancia, gran paso fundamental, pero creo que no alcanza con esto. En el 2008 surge el primer curso de Humanidades Médicas con Carlos Dufrechú, y allí, esto lo coordinamos junto con José Portillo, invitamos sobre todo a la Facultad de Humanidades y Ciencias a que nos diera una serie de temas vinculados, entre otras cosas, con las humanidades, pero no era solo las humanidades. Y en el 2013, también en la cátedra de Carlos Dufrechú, comenzamos el curso extracurricular de Humanidades Médicas, que lo repetimos desde entonces hasta ahora, salvo un año, y pasó de la cátedra luego al Fondo Nacional de Recursos, que todavía lo seguimos manteniendo gracias a su apoyo. Es larguísima la cantidad de docentes, pero son todos de un nivel realmente de excelencia. Incluso docentes extranjeros. Isabel del Valle, licenciada en literatura, María Aparecida Moisés, pediatra brasilera, Elena Joffre, pediatra dedicada a medicina narrativa, Alfredo Bussi, profesor de radiología de la Universidad de Buenos Aires, que tiene particular dedicación a las humanidades y en especial a la pintura. Carlos Tájer, también cardiólogo, excelente cardiólogo argentino, que tiene particular interés y desarrollo de las humanidades. Así que estos cursos tuvieron como centro materias interrelacionadas que incorporan a la clínica una visión no biologicista. Estaba integrada con psicología médica, con ética, con deontología, con bioética y con humanidades médicas, en donde estaba la filosofía, la historia, la literatura, la antropología y las artes en general, porque mostrábamos cine, mostrábamos pintura, escuchábamos música,
en determinado momento se utilizó la danza, se utilizó el teatro. Y esto a mí me gusta mucho porque este teólogo jesuita español dice que hay dos maneras de entender la ética, que en el fondo de lo que se trata es de ser mejores, de brindar la mejor atención que podamos y de, entre otras cosas, nosotros no caer en la deshumanización. Hay dos maneras de entender la ética, como un conjunto de recetas o máquina vendedora automática, donde se introducen datos y salen respuestas sobre lo prohibido y lo permitido, o como faro o reflector que enseña el puerto y orienta en el camino, pero no nos ahorra remar por nuestra cuenta con riesgo, ni nos quita la oscuridad en torno al propio barco. Y esta incertidumbre es fundamental de que los muchachos lo aprendan, sobre nosotros mismos y sobre nuestro accionar. Y no hay cosa más creadora también que la duda y la incertidumbre. Hay una gran heterogeneidad en la forma de entender y enseñar e investigar las humanidades médicas. Y coexisten en la actualidad los más diversos contenidos, orientaciones y estrategias docentes. Nosotros vamos a tomar, y tomamos ya una, pero hay muchas, en el mundo hay muchas formas de hacer esto. ¿Qué caracteriza a las humanidades médicas? Bueno, el intento de elucidar los valores implicados en los hechos de una forma argumentativa y dialógica, estudiándolos como tales valores y yendo más allá de la mera constatación de su existencia factual. Entre ellas se encuentran las disciplinas como la bioética, la filosofía, la historia cultural, el uso pedagógico de la literatura y el arte. ¿Cuál es el punto flaco? El punto flaco es el mismo que le ocurrió a Héctor Muñoz y a esa primera protocátedra de humanidades que se quiso crear. No hay docentes preparados para esto. No hay trayectoria suficiente como para poder desarrollar esto fácilmente. El punto flaco de muchos programas de enseñanza de humanidades médicas es la carencia de profesores adecuados. Cada uno de nosotros nos hemos formado en otras disciplinas. Y es difícil poder generar de arranque una estructura docente con gente preparada para poder llevar adelante esto que estamos diciendo. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros presentamos varias veces al Consejo de la Facultad proyectos sobre la creación de una cátedra, de un departamento, y finalmente cuajó una unidad académica de humanidades médicas. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Bueno, los mismos que hasta ahora hemos visto: despertar la conciencia de los esquemas de valores, conocer los determinantes de lo que se considera normal o patológico, los límites entre lo sano y lo enfermo, descubrir la importancia de la objetividad y la subjetividad, fomentar el espíritu crítico, reconocer conductas disruptivas y sus condicionamientos, reconocer la incertidumbre y la importancia de la duda, reflexionar en todo lo concerniente a la existencia, sus perturbaciones y su término, sobre la vida y sobre la muerte, sobre el cadáver, sobre las religiones, analizar en la formación la influencia del currículum oculto. Conocer lo que se conoce como virtud socrática, esto es, aquello que nos permite obrar en el sentido del bien gracias al razonamiento y a la filosofía. Se trata entonces de impulsar un comportamiento ético desde la subjetividad, no porque la norma diga hay que hacer esto, porque sentimos que lo tenemos que hacer. Una cosa es tener o conocer obras de arte y otra es atravesar los sentimientos y vivencias que producen estas obras en la intimidad de la conciencia y el rastro que deja. Y como dice Humberto Correa, que está aquí presente, el gran enemigo de todo esto es el currículum oculto.
Dice Humberto, puede llegar a anular las intenciones de un currículo formal bien diseñado que pretende integrar una excelente formación clínica de base científica con un buen desarrollo humanista. De nada sirve sensibilizar para tratar bien al enfermo, en este caso el estudiante, si el docente da una clase con el paciente desnudo delante como si fuera un objeto. Los estudiantes copian las costumbres culturales y actitudes de sus profesores, instructores clínicos y residentes, y de todos los que son superiores en la escala jerárquica de la clínica docente. Por ello, el compromiso docente en la formación humanística es imprescindible. Y de aquí que parte de lo que pensamos hacer comunidad está dirigido a los docentes. Así que 4 docentes libres nombrados por el Consejo son los que quedamos con la responsabilidad de crear, formar y desarrollar esta unidad con estos objetivos que ustedes ya están intuyendo. Se juntan con nosotros en forma horaria también, Facultad de Enfermería, Tecnología Médica, Cátedras Clínicas del Hospital de Clínicas, Psicología Médica, parteras, a los que estamos convocando permanentemente para que vengan a ayudarnos en la tarea de desarrollar esta unidad. El lugar asignado transitoriamente, porque todavía no tenemos un lugar fijo, es el piso 19 del Hospital de Clínicas. ¿En qué estamos? Bueno, en talleres para el personal del Hospital de Clínica y para el Colegio Médico del Uruguay, y en el curso electivo de pregrado de Humanidades Médicas, con el cual seguimos adelante. Los talleres, para que ustedes tengan idea que estamos haciendo, en qué consisten. Bueno, análisis de un fragmento del film La muerte del señor Lazarescu, donde se trata de discriminación, narcisismo, burnout, asimetría de poder en el equipo. Dolor y sufrimiento, con análisis de un cuento de Hemingway, Campamento Indio, donde se ve el sufrimiento como lenguaje, el sufrimiento grupal, la anestesia inconsciente del médico. Acoso y violencia y humillaciones, análisis de obras de arte, en fin. Y el curso electivo de pregrado se desarrolla durante todo el año, desde fines de marzo, abril, hasta noviembre, con una clase semanal por Zoom por el momento actual. Para el futuro, ¿qué necesitamos? Consolidar la estructura. Concursos para acceder a cargos docentes remunerados, incorporación de docentes de otros ámbitos y formación de nuevos docentes, Facultad de Humanidades, Facultad de Comunicación, docentes extranjeros, tratar de ver cómo los podemos incorporar formalmente a pesar de las distancias. Consolidar de modo tal de poder abarcar algo imposible por el momento, pero que tendría que ser así. Transversalización de las humanidades en la formación de grado y de los docentes, obviamente allí. Incorporación formal de las humanidades en la currícula de pregrado. Tareas de extensión en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos, Colegio Médico y organizaciones gremiales SMU y FEMI. Mayor interacción con otras facultades vinculadas con el equipo de salud en su conjunto. Principios básicos de esta unidad son: no existen derechos humanos sin educación, no existe el respeto a los derechos del paciente y del médico si no hay educación del personal de salud. El proceso educativo requiere formación en valores a través de despertar la sensibilidad en algunos temas específicos. No simplemente decir lo que hay que hacer, sino hacer sentir lo que hay que hacer. Y bueno, estamos justo, creo, en los 40-45 minutos que me habían dado para presentar la unidad. Tendría muchísimo más para hablar con cada uno de los objetivos, pero sería tedioso y creo que está presentado por lo menos lo fundamental de la unidad. Muchas gracias, Álvaro, por tan brillante presentación y deseo el mayor de los éxitos para esta unidad que comienza su actividad. Doy la palabra ahora al académico Ricardo Pou para el primer comentario de la conferencia. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar al conferencista. Ya lo conocemos de sobra y sabemos de
de su formación tan amplia, de sus inquietudes y de lo que ha luchado por el logro de esta unidad. Nosotros como ginecólogos hemos sido particularmente sensibles al tema de la desensibilización frente al paciente, ya que recibimos en su momento clases y dimos clases como docentes con mujeres, dimos concursos también con mujeres desnudas ante un auditorio mostrando, bueno, cada uno de los detalles como si realmente fuera solamente un objeto. Y eso pasó hace no mucho tiempo y creo que es un ejemplo muy triste, pero eh, muy notorio de lo que estaba diciendo el conferencista. Yo pienso que el que estudia medicina ya está predispuesto a sentir por el otro una serie de, bueno, de deseos de ayuda, de deseos de cooperación, de comprensión y demás. Pero, claro, si no se lo orienta debidamente con un plan más o menos organizado y en forma transversal, como decía el conferencista, creo que de nada vale tener estos buenos sentimientos. Y poco a poco se los va perdiendo por la complejidad de los estudios médicos y el alejamiento del ser humano como sujeto. No obstante, yo quiero señalar, nosotros formamos parte del Departamento de Historia de la Medicina, que tiene mucho también de humanidades y muestra actitudes diferentes a lo largo de los años, tanto en la medicina universal como en la medicina nacional. Quería recordar que en 1909, cuando el profesor Augusto Turén deja el decanato, pasa a formar parte del consejo de la facultad, el consejo, él propone ante el consejo universitario y de educación secundaria que sean incorporados los estudios humanísticos dentro de las materias propias del preparatorios de medicina. Y él dice algo muy cómico, si se quiere, para que los estudiantes no entren a la facultad con esas anteojeras que le impiden apreciar aspectos del paciente que debería conocer de antemano. En segundo término, deseaba recordar que durante los decanatos de Ricaldoni, él también propició en forma muy intensa, sobre todo a través de las veladas literario-musicales que se organizaban en la facultad y que tenían una concurrencia muy importante, el tratar temas que tuviesen que ver con aspectos humanísticos. Incluso se daban conciertos, habían muchos médicos o estudiantes de medicina, buenos ejecutantes de música y daban conciertos allí. Y dentro de los tantos que hicieron uso de la palabra en esas veladas organizadas por Ricaldoni, estuvo Soca, que pronunció en el año 1916 su famoso discurso El médico. Y yo quiero señalar que, pese a que la visión de Soca pueda ser anticuada para nuestros ojos hoy, Soca dice en cierto momento que el médico debe aprender un poco a sufrir de la enfermedad que padece aquel a quien pretende asistir. O sea, solidarizarse con él, ver en él, como decía
el conferencista, la cara oculta de la luna. Pienso que sí, que esto es fundamental, que si no tratamos paralelamente de estimular toda la parte científica con la humanística, la medicina se transforma en algo que puede ser lo contrario de lo que uno pretende de que la medicina sea. Y que hay muchísimos aspectos del individuo enfermo que pasan inadvertidos si aquel que lo enfrenta o que tiene que dialogar con él no los conoce, ¿no? Lo que significa para un individuo el sufrimiento, los problemas económicos que acarrea esa enfermedad, los trastornos familiares que involucra, y todo eso requiere sin duda una sensibilización. Y esa sensibilización, sí, es difícil de saber cómo lograrla. En realidad, yo pienso como Turén, nosotros deberíamos llegar a la Facultad de Medicina ya sensibilizados, o por lo menos presensibilizados. Y eso, en parte, los viejos programas incluían filosofía, literatura y demás, no encarados específicamente hacia la medicina, pero que permitían tener una visión más humana. No obstante ello, creo que junto a los intentos fallidos de formar o de crear una cátedra de humanidades, también hubieron muchos intentos al principio fallidos por crear la famosa cátedra de historia de la medicina. Algunas clases que dictó el profesor Rossello, sin lugar a dudas la importancia muy significativa de la actuación de Buño, que insistió en estos aspectos, y por supuesto a partir de los años 80 toda la enseñanza que nos dejó, no solamente en materia científica, sino también humanística, en diferentes aspectos, el profesor Mañé. No obstante eso, creo que es un real logro y un adelanto. Significa llenar una necesidad que estaba ahí pendiente, o por lo menos no oficializada, porque ya se venían dictando desde años anteriores, el haber formado con destacadas personalidades de distintos orígenes y formaciones, esta unidad que actualmente funciona en el Hospital de Clínicas. Felicito nuevamente al expositor y creo que no tengo nada más que agregar. Muchas gracias, Ricardo. Tiene la palabra a continuación el académico Humberto Correa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Academia por haberme invitado a ser comentador de la conferencia de Álvaro. Y felicito a Álvaro sinceramente por este logro, que es quizá un mojón, una culminación dentro de su larga lucha por, digamos, las humanidades en medicina, por humanizar la medicina, y también que expresa la lucha de él por construirse a sí mismo en el campo de la medicina humana, digamos, porque todos nosotros nos construimos a nosotros mismos permanentemente, mal o bien, según las opciones que hagamos. Y si bregamos por las humanidades en medicina y por la humanización, si lo hacemos por la senda correcta, también nos estamos humanizando
y desarrollándonos como seres humanos nosotros mismos, cada uno de los que luchamos por eso. También me complace mucho que la Facultad de Medicina de la Universidad de la República incorpore, digamos, esta área que creo que tiene por delante un gran desarrollo, difícil desarrollo, pero un gran horizonte, realmente, y creo que es imprescindible. Antes de avanzar, debo agregar que a la rica historia que mencionó Álvaro de los intentos de humanizar la medicina en Uruguay, nosotros en la Facultad de Medicina CLAE sumamos, en una facultad pequeña, pero sumamos un vigoroso esfuerzo en el sentido del humanismo médico, y desde 2005 humanismo médico es una asignatura obligatoria de 70 horas anuales en primero, segundo, tercero y cuarto para todos los alumnos, y por ella han pasado quizá unos 500 alumnos. Con un tipo de enseñanza que también abarca aspectos de lo que dijo Álvaro, pero centra sobre todo en cada alumno un paciente, cada alumno con un paciente, con su vida, con su sufrimiento, con su muerte, analizando y compartiendo con el paciente y además estudiando, penetrando, haciendo insight dentro de su propio espíritu y viendo qué sentimientos despierta en él todo ese tránsito doloroso de los pacientes. Yo creo que nosotros en medicina hemos sido formados, yo tuve desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista formativo médico, considero que todavía la Facultad de Medicina de UDELAR me permitió vivir su tiempo de oro en el tiempo de mi formación, y que después quizá ese tiempo no fue tan parecido a ese metal. Tuve una buena formación técnica médica, buenos docentes, digamos, vi muchos enfermos, pero en todos los casos desde el punto de vista somático, patología somática, terapéutica somática, evolución somática. Sin embargo, desde 1980, y probablemente debido a mi trabajo con pacientes críticos y con gente que iba a morir y sus familiares, lentamente me fui inclinando hacia el interior del ser humano, las cosas del espíritu, las artes, las letras, lo humano, el origen de las emociones y los sentimientos, digamos, y todo ese campo que logré finalmente, unido a otros, desarrollar profundamente en el CLAE. Una de las cosas que quiero señalar es que nos espera una tarea sumamente ardua a los que queremos humanizar la medicina y desarrollar integralmente a los médicos, a los estudiantes y a los médicos, los estudiantes y a los pacientes. Tomar todas sus dimensiones y lograr que se desarrollen en esa área y que curen en esas dimensiones. Hay una pregunta que se me hace acá por el chat de la aceptación de los alumnos. En este momento la aceptación es maravillosa. Cuando comenzamos, los 2 primeros años era rechazado por los alumnos que calificaban esta área, a mí, a mis compañeros, los tutores, como no útiles para la medicina y que la sustituyéramos por enseñanza de la semiología, de la traumatología y de aspectos quirúrgicos o anatómicos. Sin embargo, lentamente hubo un cambio absoluto, increíble, y en este momento todos los alumnos ya ingresan a nuestra facultad hambrientos de humanismo y pidiendo que desarrollemos eso, y ahí la aceptación actual es 100%. La concurrencia es total, es la materia donde faltan menos y quizá, digamos, bueno, disfrutan de ello. Volviendo a lo anterior, porque contestaba la pregunta, creo que el trabajo que nos espera es mucho, porque la medicina, evidentemente que la medicina como entidad abstracta que es, pero compuesta de muchas cosas, de médicos, instituciones, pacientes, medicamentos, técnicas, etcétera, está enferma.
Está enferma como está enferma la sociedad, porque la medicina es hija de la sociedad de su tiempo y de la cultura. Tiene sus particularidades, pero es influida por el pensamiento, por todo digamos, el imaginario social dominante. Y el imaginario social dominante, estamos pasando por una etapa en que es bastante despegado del desarrollo del ser humano y de considerar la sensibilidad y de desarrollar la fraternidad, algún grado de fraternidad. Además, como el médico está entronizado, digamos, por la sociedad porque lo necesita un poco alto, lo necesita medio mago para creerle, evidentemente que junto al enorme desarrollo científico, al fantástico desarrollo técnico, todo eso ha envanecido al médico y lo ha llevado a vender su alma a la técnica, a la clínica somática pura, a la ciencia, digamos, más fría, y con eso satisfacerse y tener premios, ser muy festejado por eso, muy, muy alabado. Entonces, claro, muchísimos médicos y estudiantes mismos, porque son influidos por sus ejemplos, lamentablemente, pero es natural, se suben a ese pedestal hacia ese lado solamente. Sin embargo, eso tiene sus consecuencias para el médico. Ha sido publicado recientemente un artículo en una revista norteamericana por 5 universidades de Inglaterra, Estados Unidos y otros lados, donde hablan del sufrimiento del médico. O sea que no solo sufre el enfermo, sino que el médico con la deshumanización se arruina a sí mismo. Y en Europa, publiqué un trabajo hace poco donde recabé de revisión el estado de los médicos en la India, en Europa, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos. Y en Europa, el 50% de los médicos al llegar entre los 40 y los 50 años querían irse de la medicina, quieren irse. Es decir, no son felices, no tienen bienestar. Entonces, quiere decir que ese frío en que se criaron, tan brillante, tan científico, tan electrónico, digamos, tan lleno de normativas, tan lleno de millones de publicaciones, no los llenó, no les dio bienestar, siendo que son bastante árbitros en su pedestal. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ese no es el camino de la vida. El camino de la vida, aún con menos técnica, es otro. Es un camino de sensibilidad, de amor, de desarrollo, de fraternidad, pero hay que aprender a gozar de esas cosas. Ese es el asunto y nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos a que gocen de la fraternidad, del desarrollo, de no querer tener notas tan altas, si eso significa competencia, digamos, desgarrante, a no, incluso, a no estudiar tanto y tener tiempo para pasear un rato por el mar, para estar con su pareja, para hablar con sus amigos, para tomar una cerveza. Todo eso se deja de lado por el ansia que la medicina nos da, nos somete, nos pone como una meta de oro a la cual no vamos a llegar nunca. Y el camino también es metálico, y lo metálico es frío. Brillará mucho, pero es frío. Entonces, son bienvenidas todas estas iniciativas, las cuales, por lo menos a mí, sé que a Álvaro en este momento, Baltasar y a los 8 tutores que trabajan conmigo, nos llena de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Hay una pregunta del académico Franza, que también era para Álvaro, acerca de la aceptación de los estudiantes a tomar esta materia. 2 o 3 cosas. Primero, agradecerle a Ricardo por el aporte de estos antecedentes, que los voy a buscar y los voy a profundizar. De ahí la importancia de la interrelación entre las humanidades y la historia de la medicina también es muy importante. Con respecto a la pregunta de Omar, nosotros hacemos una encuesta a los estudiantes y le preguntamos por qué se anotan en el curso. En su gran mayoría se anotan por los créditos. Y en las encuestas de evaluación que hacemos anónimas luego del curso,
nos dicen que si bien se habían anotado por los créditos, descubrieron que realmente les importó mucho lo que hicieron. Algunos salieron, hicieron estudios sobre el grado de, entre comillas, humanización que tenían los propios estudiantes en la carrera de medicina. Otros salieron del curso y fundaron ahora el Museo de Historia de la Medicina. Es decir, que realmente da sus frutos y se sienten bien. Hay estudios que muestran cómo los estudiantes entran a la facultad con deseos de ayuda al prójimo por sobre todas las cosas, pero al salir de la facultad lo más importante es ser el médico que sabe más. No es el motivo fundamental la ayuda al prójimo. Parece que se desmotivaran durante la trayectoria curricular. Hay un libro que se llama Narcisismo Médico y Error Médico, Medical Narcissism and Human Error, que es de un psicólogo norteamericano, John Banja, que analiza cómo las escuelas de medicina son formadoras de espíritus narcisistas. Eso significa desbalancear la relación entre el yo y el otro, en donde le dan más importancia a la propia estima que a la estima del otro. No sé si te contesto con esto, Omar, pero quisiera añadir 2 o 3 cositas en relación a lo que dijo Humberto. Primero, pedirle perdón por no haber considerado en mi presentación su tarea formidable en el CLAE. Segundo, lo que decía Humberto es la doble cara que tiene el humanismo, porque no está destinada solamente al individuo que tratamos, estamos hablando de las humanidades médicas, sino a nosotros mismos, a entendernos a nosotros mismos en nuestra función, y a evitar, como sucede en el Uruguay, una encuesta que sacó el Colegio Médico sobre satisfacción de los médicos con su carrera, que dicen que en el Uruguay el 30% de los médicos está mal con lo que hacen, no se sienten bien con lo que hacen, se sienten defraudados, se sienten desmotivados, preferirían no haber hecho medicina. Yo creo que hay un antes y un después de pasar por las humanidades médicas, sobre todo las humanidades, independientemente de las humanidades médicas. Y lo que dice Humberto en relación a mi propia persona es así. Yo creo que la motivación fundamental para esto no es solamente la dedicación a formar y sensibilizar, sino también en formarse uno mismo. Creo que es un aspecto tal vez egoísta, pero de sano egoísmo. Yo creo que aprendí muchísimo dedicándome a esto y me ha hecho mucho bien. Y creo que todo aquel que entre en el terreno de las humanidades le hace bien. Porque es un rescatar los valores de uno y de los otros y servir mejor a los otros. No sé si con esto contesté la pregunta. Álvaro, Omar repite la pregunta dirigida a qué aceptación tienen los médicos. No ya los estudiantes, sino los médicos ya formados. ¿Qué aceptación tiene el curso de humanidades en los médicos? Todavía no sabemos porque recién empezamos. Estuvimos trabajando hasta ahora con pregrados. Vamos a trabajar ahora con docentes y los equipos enteros de salud. Una cosa que sí nos ocurrió, haciendo cosas semejantes desde la Comisión de Bioética y Calidad Asistencial del Ministerio, fue un intento que una vez hicimos con Hugo Bieli de llevar los temas estos a traumatología.
Y en traumatología nos topamos con una cosa insólita. Llevamos a un grupo de teatro que se llamaba Saludarte, que hacía una crítica sana, caricaturesca, de lo que hacemos los médicos y sobre todo los traumatólogos, un inmenso martillo golpeando la rodilla del paciente, en fin. No les gustó nada y no pudimos volver a ir. Es decir, que es difícil aceptarnos a nosotros como somos en nuestros aspectos negativos. El vernos una crítica desde afuera nos molesta. Y hay que ser muy juiciosos. Nosotros aprendimos que tenemos que ser muy juiciosos con estos temas porque hieren el orgullo médico, del que todos también padecemos. Humberto. No, que hablo porque tuvimos una experiencia con un grupo de traumatólogos también, de 8 traumatólogos jóvenes, eso sí. Yo creo que en eso la juventud tiene mucha importancia porque los jóvenes del siglo XXI son distintos. Ellos están sin guías y sin ejemplos, pero no son frívolos, esperan el ejemplo, esperan una pequeña guía para saltar hacia el desarrollo humano. Tuve una experiencia con un grupo de traumatólogos que aceptó de muy buen grado un curso de 30 horas que hicimos de humanismo médico para ellos, parecido al que se hace con los pacientes, con los alumnos. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente pido a los docentes de esta nueva unidad que nos manifiesten a la academia en qué medida podemos apoyar y contribuir a esta nueva disciplina que se inicia. Hasta pronto a todos.